¿Qué tal van esas filloas? Ah, va muy bien, muy bien. A pesar de que está lloviendo bastante, Que salen moitas, non? Sí, De onde usted? de Balongo, de Cotobade. De Cotobade, aí unhas filloas, además están feitas en ferro, como os hacían. En pedra, en pedra. Eso é pedra, é pedra. Temos ferro, temos todo, temos as dúas cousas, Ah. ferro. A masa que está feita con caldiño ou con leite? Está feita con leite, pero xe ten calabaza. Ah. Porque é a festa de calabaza. Ajá. Entonces, cando é a festa de calabaza, se botarlle calabaza. Fai un caldiño de calabaza antes, Sí. entón. Sí. Porque o lógico sería echarlle a mitad de calabaza e a mitad de leite, non? A mitad de todo non, pero Non. máis ou menos, máis ou menos. É dicir que usted é un artista da filloa. Bueno, facemos como podemos. Pois muchas gracias. Lo primero que hacemos es echar en un bol los 4 huevos y los batimos. Seguidamente le añadimos la leche y el caldo de calabaza ya frío. Una vez ya batido esto, le añadimos poco a poco la harina mezclada con la cucharilla de canela, que es opcional, claro, y es conveniente pasarla a través de un colador para tamizarla. Removemos bien y vamos haciendo la pasta. En una sartén puesta al fuego medio, la untamos con el tocino. Con un cucharón pequeño añadimos la pasta, la extendemos y ya tenemos la primera filloa.